Gracias, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Queremos verte, Jesús. Queremos verte, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero ver. Yo quiero ver. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero ver. Yo quiero ver. Y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero ver. Santo, 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 yo quiero ver. Santo, 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 yo quiero ver. Y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero ver. Santo, 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 yo quiero ver. Contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero ver. Sí, Señor, tú eres santo, Señor, tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria, de recibir toda la honra, Señor. Santo es tu nombre, Señor, santo eres, santo eres, santo, santo, santo. Por los siglos de los siglos, tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos. A ti,
Señor, levantamos nuestras manos, Señor, y te declaramos como el Rey de nuestras vidas, Señor, el Rey de nuestro corazón. Iglesia, ahí donde está usted en casa, yo invito a que juntos adoremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él es digno de recibir toda la gloria. Vamos, iglesia, levante sus manos delante del Creador, delante del Rey de Reyes, Señor de Señores. Digno de ser, Cordero Santo, Santo, Santo ser. Aleluya.
Oh, por los siglos de los siglos, Señor. Aleluya. Santo, santo, santo eres, Señor. Santo eres, Jesús. Santo eres, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Santo eres, Señor. Hermoso eres, Señor. Hermoso eres. Santo eres. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes, buenas noches. Para los que están reuniéndose conmigo hoy para el estudio de miércoles, estoy muy animado y muy agradecido a Dios por la palabra que vamos a compartir hoy. Estamos en Génesis. Vamos a estar mirando hoy la segunda parte del capítulo 18 y el capítulo 19 sobre la intercesión de Abraham y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Antes de entrar al estudio y orar para comenzar el estudio, quiero aclarar, muchos ya están conscientes que el gobernador ha hecho posible para que las iglesias comiencen otra vez a reunirse, pero quiero explicar que es mucho más complicado que solamente ya que tenemos la palabra del gobernador que podemos reunirnos. También vino su declaración con condiciones, y las condiciones son muy específicas. Entonces estamos estudiando todos los documentos, todo que el gobernador nos ha dado para ser sabios en la forma de reunirnos, proteger a cada miembro y cada persona que viene a la iglesia a recibir la palabra. Entonces pronto vamos a estar anunciando, no vamos a comenzar inmediatamente, especialmente los miércoles, creo que por unas semanas vamos a seguir reuniéndonos por grabación, por internet, pero los domingos vamos a comenzar lo más pronto posible. Estamos en proceso. Pero este martes que viene vamos a reunirnos para oración, los que pueden venir. Vamos a tener mucho cuidado con el espacio, que llaman en inglés social distancing. Los que quieren venir con máscara, no es un requisito, pero algunos sí sientan que es una protección que ellos prefieren usar y está muy bien. Algunos van a usarlo, otros no, algunos ni tienen, pero los que tienen y quieren llevar la máscara está bien. Y vamos a proveer hand sanitizer, el líquido para las manos, y también el jabón que tiene lo antibacterial. Entonces vamos a tener que organizarnos para los cultos de domingo con grupos de limpieza. Entre los cultos vamos a hacer los cultos un poquito más breve que normal, porque los niños no van a tener por un tiempo cultos, y los niños, aún los bebés, van a tener que quedarse con su familia. Vamos a sentarnos en familias con espacio y vamos a estar anunciando los detalles. Pero gloria a Dios, estamos mirando movimiento, regresando lo que están llamando ahora el nuevo normal. Quizás va a ser un poquito diferente. Yo creo que vamos a mirar cambios buenos para el gene y para la salud de todos. Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar con el estudio, capítulo 18 de Génesis y 19. Padre, gracias en esta noche por cada persona que pertenece a Manantial de Vida, una
congregación de creyentes, un cuerpo, y gracias que la cabeza es Jesús. Damos gracias que no estamos solos, que tú nos acompañas en todo tiempo según tu palabra. Lo sentimos, lo hemos experimentado. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos tu bendición sobre el estudio de tu palabra. Ayúdanos a tener la capacidad de procesar y mantener la palabra, y que la palabra haga su efecto en nuestras vidas y que produce fruto para nuestra salvación y para la salvación de los que estás llamando. Gracias, mi Dios. Te alabamos, te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy no vamos a leer todo el capítulo, ninguno de los dos, porque es mucha información. Voy a sugerir que ustedes tomen el tiempo de leer los dos capítulos. Si quieren pausar ahora y leerlo y después regresar, está bien. Si quieren esperar hasta el final y leerlo después, también, como ustedes prefieren. Pero en capítulo 18 tuvimos en el principio la promesa de Isaac. Y si recuerdan, en versículo 14 y 15, Sara niega que se rió dentro de sí mismo, y Dios le confronta y dice que sí. Ella dudó la palabra de Dios y que rió, y ahí comienza en su Biblia la sección de Abraham intercediendo por Sodoma. Y nos dice en el principio de 18, versículo 1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Algunos han argumentado que Abraham probablemente no reconoció a los 3 como figuras del cielo, divinos. Sabemos nosotros que uno fue Dios mismo, los otros 2 ángeles de Dios, pero es claro que llegando en medio del capítulo, cuando Dios, Adonai, mi Señor, si recuerda la semana pasada, es identificado como Yahweh, el nombre relacional, personal de Dios, y Abraham refiere a él, mi Señor, Adonai. Entonces, Dios mismo revela que Él es Dios cuando hace una pregunta acerca de Sara. Siendo desconocido, no fue posible que Él conociera el nombre de la esposa de Abraham. Le llama por nombre, pregunta por ella. Y cuando ella se rió, cuando Él anunció que iba a regresar en 9 meses, y que ella iba a tener hijo, hasta Dios reveló que Él conocía el corazón de ella, que ella se rió dentro de sí. Entonces ya Abraham reconoce que es Dios. En el capítulo 16 en adelante, vamos a leer el principio, dice, y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí,
que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Tremendo testimonio de la boca de Dios mismo de Abraham. Dios dice, en otras palabras, debo revelar a Abraham lo que voy a hacer, porque él es fiel. Y lindo lo que dice Jehová acerca de Abraham. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Qué testimonio que necesitamos cada uno. Necesitamos tener ese testimonio. Dios, cuando da testimonio de uno, es seguro. Es algo establecido, algo de corazón que Dios reconoce, que Dios puede mirar. Y Abraham es determinado en desarrollar en sus hijos, en su casa, los siervos de su casa, el temor de Dios y enseñarles de Dios. Y enseñarles a hacer justicia y juicio. Y inmediatamente en versículo 20 es una comparación negativa de los de Sodoma. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Entonces, ya nos presenta el problema de Sodoma y Gomorra, que el opuesto de la casa de Abraham están practicando pecado, injusticia, y vamos a mirar en el capítulo 19 unas comparaciones negativas, un contraste con una casa donde Jehová es su centro, es su Dios. Entonces, en Mamre, un lugar que tiene por característica árboles, arbustos hermosos. Ese arbusto creo que se llama róbulos. Abraham está viviendo y recuerda que la característica de la vida de Abraham no es hacer palacios, ciudades, pero es tiendas que son movibles y altares que son permanentes. Ya hemos hablado. Ese define a Abraham. Vive para Dios. Vive para establecer en la tierra un testimonio para glorificar, dejar la gloria de Dios en la tierra. Y en esa escena es donde ocurre un compañerismo hermoso con Dios. Dios viene en el calor del día con dos ángeles y Abraham le invita y él entra a su casa en capítulo 18 y tienen cena, comen, hay compañerismo. Es un contraste en 19 cuando los ángeles proceden hasta Sodoma para conocerlo, para ver lo que está pasando. Y es increíble que el pecado llama, las injusticias llegan a los oídos de Dios. Dice aquí, se aumenta más y más el clamor contra Sodoma y Gomorra. En medio del pecado, injusticia,
en medio de lugares donde hay maldad, hay injusticias que causa clamor y llega a los oídos de Dios. Y Dios, siendo un Dios santo, responde. Es parte de su santidad, es parte de su aún misericordia. Como dicen, la misericordia es como una moneda de dos lados. Él tiene misericordia con los afectados, pero también Él es justo con los que están causando la maldad. Y hay un tremendo contraste aquí con el lugar donde Jehová es centro, donde el hombre enseña a su casta a practicar justicia y juicio, con los que andan en pecado. Hay violencia contra los ángeles de Dios, contra Dios mismo, porque Dios los mandó, y contra el siervo de Dios, Lot. Y en la casa de Abraham hay una cena, hay compañerismo, hay adoración. Entonces, en el compañerismo y adoración de Dios, ¿qué pasa? Dios se revela como juez, se revela como justo, y Abraham responde suplicando la misericordia de Dios. Vamos a tocar el tema. Uno, es interesante que Abraham, aquí como antes, cuando él trató con Lot y los conflictos entre los hombres de Lot, sus siervos, y los de Abraham, Abraham fue sensible a la necesidad de Lot y su gente, también sus propios siervos. Abraham es un hombre sensible a la necesidad que hay alrededor. No es un hombre egoísta, es un hombre generoso. Y sabemos el sacrificio que hizo Abraham, lo vamos a regresar. Pero otra vez, Abraham es sensible, es consciente de la necesidad alrededor de él. Y cuando Dios anuncia, revela lo que está pasando en Sodoma y Gomorra, parece que Abraham está apartado de ahí, entonces no lo reconoce, pero Dios lo revela. Inmediatamente produce en Abraham el deseo de interceder. Y es algo, cuando dice en 23 de 18, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también el justo con el impío? Porque molesta a veces a nosotros que Abraham tuvo ese coraje o esa habilidad de cuestionar a Dios, pero tenemos que reconocer la palabra que es traducido aquí, se acercó a Abraham, es una palabra que en muchas partes del Antiguo Testamento relata y describe humildad y llegar a Dios con adoración y confesión. En otras partes, la misma expresión es usado, hay siempre adoración y confesión. Entonces, Abraham está preguntando a Dios, y es lindo porque Abraham reconoce algo de Dios aquí. Él reconoce que Dios es un Dios bondadoso y misericordioso. Entonces, en lugar de tomarlo como Abraham retando a Dios, Abraham está mostrando su confianza en la bondad y misericordia de Dios. Entonces vamos a mirar algunos principios que debemos entender acerca de la intercesión, si vamos a ser intercesores como Abraham. Segundo de Pedro 2:7 nos revela que Lot fue creyente, Lot fue justo. Y viviendo en Sodoma fue una decisión equivocada. Vamos a mirar consecuencias ahora en su familia. Pero Lot es una persona justa.
Y quizás Abraham estuvo pensando en Lot y tomó por hecho, aunque ya va a revelar capítulo 19 que no hubo más justos, Lot no tuvo la habilidad de influenciar a Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra tuvieron la habilidad de influenciar la familia de Lot. Y es donde tenemos que practicar sabiduría en las actividades en que nosotros participamos, los lugares donde vamos. Fue una mala decisión de Lot, pero fue justo. Y Abraham, pensando, me imagino, en Lot y pensando quizás hay más, pregunta a Dios, ¿va a castigar los justos con los impíos? Y vamos a decir, a veces Dios permite que el justo sufre con el impío. Es una parte de las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas. Pero Abraham está suplicando de Dios misericordia basado en su bondad. Y él pregunta, si encuentras 50 justos, ¿va a juzgar a todos? ¿Va a destruir el pueblo? Y Dios responde, si hay 50, no. Voy a tener misericordia, no voy a destruirlos. Él sigue, es un poquito largo y uno mira, él pregunta hasta él mismo, llega al punto de decir, no se enoje, Señor, conmigo. Y él llega, hasta 10, de 50, él lo baja cada vez a creo que es 40. Después de 40, él lo baja otra vez hasta que llega a 10. Y hasta Dios responde, no la destruiré por amor a los 10. Dios estuvo dispuesto a tener misericordia sobre Sodoma por 10 justos. Mira la bondad y misericordia de Dios. Desafortunadamente no hubo 10 justos. Entonces, reconocemos con Abraham que Dios es bondadoso y misericordioso. Y es otra cosa muy importante. Es imposible ser un intercesor eficaz sin reconocer que Dios es un juez justo que juzga el pecado con severidad. Abraham reconoce que Dios es un Dios que en su justicia castiga con severidad. Lo miramos en Noé y el arca que Dios le dice que debe edificar, donde Dios destruyó toda la tierra. ¿Sabe? Hoy día muchos quieren suavizar y decir, porque Dios es amor, que no puede juzgar. Yo he escuchado gente decir que son creyentes y dicen, mi Dios, el Dios que yo sirvo, no es capaz de mandar tanta persona, la humanidad, al infierno. Eso no es mi Dios, es lo que dicen. ¿Sabe? Su Dios entonces no es el Dios verdadero. Ellos entonces practican un tipo de idolatría y adoran un Dios falso. Abraham reconoció que Dios es serio, que Dios es capaz de juzgar. Y Noé, y la historia de Noé y la historia de Sodoma y Gomorra están citados muchas veces en el Nuevo Pacto para dar al cristiano y a los que viven en este tiempo que vivimos nosotros advertencia. Él es un Dios santo y justo que juzga el pecado.
Y si uno no reconoce la fuerza de su justicia y su juicio, y qué horrible es el juicio de Dios, no puede ser eficaz intercediendo. Tenemos que reconocer, ser perdido sin Cristo igual a destrucción. Entonces, Dios tuvo varios propósitos con revelar a Abraham aquí cuando pregunta, ¿no debo dejarle saber lo que estoy haciendo a mi siervo que va a ser de gran bendición? Dios quiso cumplir por lo menos 4 cosas. Número 1, Él quiso revelar a Abraham, su siervo, que la humanidad es depravada. Hay depravación que debe cuidarse porque el ser humano tiene la capacidad y la tendencia de correr hacia depravación, de vivir en un estado depravado. El pecado es horrible y causa y tuerza lo bueno que Dios ha hecho, y el hombre sin Dios y sin la intervención de Dios marcha hacia pecado y la depravación que trae. Número 2, Él quiso revelarle su santidad. La santidad de Dios es serio, es algo real. Dios llama a nosotros a ser como Él, ser perfectos, ser santos como yo soy santo, dice el Señor. Lo dice en el Antiguo, lo dice en el Nuevo Pacto. Número 3, Él quiso mostrarle que su juicio es justo. Su juicio es justificado. Capítulo 19, si ustedes toman el tiempo de leerlo, revela qué serio, qué horrible fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Sodoma, tenemos palabras hoy día que vienen de esta historia y que el mundo entero usa para describir homosexualidad. Homosexualidad es condenado más tarde en el Antiguo Pacto y es condenado varias veces, otra vez en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Lo llama en la palabra abominación delante de Dios. Y hasta en el 19, cuando los ángeles llegan, Lot está en la puerta de la ciudad, los recibe inmediatamente, rápido. Él les ruega ir con él, entrar a su casa. Él está tratando de protegerlos del mal. Y él ofrece otra vez, como Abraham, hospitalidad y todo, pero en la noche, antes de dormir, cuando estuvieron al punto de acostarse, vinieron los hombres de la ciudad, dice desde los menores hasta los mayores, pegando en la puerta, pidiendo tener relación sexual con los hombres. Y algunos tienen mucho problema porque Lot, en forma quizás natural y su instinto ofrece sus hijas que no eran comprometidos todavía, a los hombres de la ciudad en lugar, como un cambio para no tomar los hombres, violar los hombres. La pregunta es, Lot reconoció que los hombres son divinos, que son del cielo, que son ángeles. Hay gran posibilidad que ya lo reconoció. Si no, muy pronto va a reconocerlo cuando ellos quitan él de la puerta y pega a los hombres de la ciudad con ceguera. Los hace ciegos, donde ni pueden encontrar la puerta. Y cuando anuncian la destrucción que viene de Dios. Pero algunos luchan con lo que hizo Lot. Quizás fue equivocado, pero
Lot lo que está haciendo aquí y nos enfatiza qué malo es la homosexualidad. Él escoge entre dos males, como decimos, escoge el mal menos gravoso, que es la violación de sus hijas. Y porque es presentado de esa forma, uno mira qué grave es ese pecado de homosexualidad. Entonces, Dios es justo en su juicio y lo demuestra el capítulo. Entonces, 3 cosas hasta ahora: que el hombre es depravado, sin Dios. Número 2, que Dios es santo y Él es juez que viene en contra de las injusticias. Número 3, su juicio es justificado, es un juicio justo. Número 4, Dios responde a la intercesión. Abraham está de lejos intercediendo por Sodoma, que incluye Lot y su familia. Y mira, los hombres de Dios o los ángeles ahí que se presentan como hombres, ellos dicen a Lot, que parece es el único justo, y su familia, dice: toma a su esposa, sus hijas y tus yernos, los prometidos a tus hijas, y vayan rápido de aquí. Cuando Lot va a sus yernos y les explica lo que va a pasar, dándoles advertencia, escucha, hermano, no la creyeron. Se burlaron de él. Lo tomaron ellos como algo que no puede ser real. ¿Sabe? Es una descripción de nuestro día. Muchos en el día de hoy rehúsan creer la palabra de Dios, la destrucción que es anunciado. Algunos rechazan la palabra de Dios que declara el pecado, y gente discuta que cosas no son pecado, ignorando y rechazando lo que dice la palabra de Dios. Qué peligroso. Entonces los ángeles dicen a Lot: lleva a tu esposa y sus hijas y vayan rápido. Y van. Y dio por último una instrucción de no mirar atrás, que iba a venir de repente, iba a ser horrible, pero no tomar ni el tiempo de mirar atrás. Hay una canción que cantamos: yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La esposa de Lot, cuando estuvieron llegando a la ciudad y llegaron a la ciudad de Zoar, donde él había puesto de acuerdo con los ángeles de ir y ellos no destruir. Cuando llega a Zoar, la esposa dice: mira hacia atrás, en contra de la palabra de Dios. Y dice que se convirtió en un pilar, en una estatua de sal. Es interesante, Sodoma y Gomorra están ahí en la parte sureste del Mar Muerto, que es lleno de sal hoy día. Hay mucho cambio que pasó aquí. Cayó sobre Sodoma y Gomorra y todas las ciudades de la llanura donde Lot escogió estar, que fue bello, pero fue un lugar muy pecaminoso. Cayó, dice, fuego y azufre sobre las ciudades. Los estudios muestran que no hay volcán ahí, no hay lugar que hubiera podido destruir a estas ciudades. Fue una lluvia de fuego que vino del cielo, que mandó Dios. Abraham desde lejos miró el humo, dice, como humo de un horno subiendo. Reconoció que aunque intercedió y que Lot fue salvado, que los demás no hubo justos. Y qué importante
hoy día nosotros prestar atención a la palabra de Dios y lo que dice acerca del pecado. Eso va a ayudarnos a ser intercesores. Dios sí responde a la intercesión porque mira cómo Dios salvó a Lot. Y al principio su esposa, porque ella también tomó la mano de su esposo y respondió, pero ella volvió atrás. Ella miró hacia atrás con deseo, parece, de lo que se quedó. Hermanos, tenemos que seguir a Cristo y olvidar el pasado, olvidar las cosas de nuestro pasado. Bueno, y termina el capítulo con una tremenda historia de las hijas de Lot. Parece que después de la destrucción de Noé, hubo un pecado que tuvo como base, y no podemos decir que fue la causa del pecado, pero tuvo una participación, ese vino. Se emborrachó a Noé, y en este caso las hijas la hija mayor toma la decisión porque no hubo hombres para ellas. Lot dejó Zoar por su maldad, sabiendo que también iba a caer bajo el juicio de Dios, y lleva a sus hijas al monte, a las montañas. Y la hija mayor dice a la hermana, no hay forma, no hay posibilidad de seguir que tener familia porque no hay hombres. Entonces ella piensa en un plan de dar vino a su papá, y la palabra dice que él se emborrachó en el vino, nunca reconoció el hecho que ella llegó a él en la noche, tuvo relaciones con su papá, no recordó su papá, fue tan borracho, y que concibió. Ella dio también ese plan a su hermana, dijo a su hermana menor, haz lo mismo, hizo lo mismo, y tuvo también hijo. Uno fue llamado Moab, que llegó a ser la línea de los moabitas, y la otra, la palabra nos dice que fue llamado Ben-Ammi, que llegó a ser padre de los amonitas, dos de los pueblos que opuso a Israel, dos de los pueblos pervertidos que Dios destruyó más tarde. Entonces, ¿qué es el punto y qué necesitamos ver en esto? Lot pudo llevar sus hijos, sus hijas en este caso, de Sodoma, pero él no pudo quitar Sodoma de ellas. Esa influencia siguió. Su esposa perdió su vida por esa influencia. Fue desobediente a la palabra de Dios. Esa influencia, ese deseo para Sodoma le mató. Y ahora sus hijas hacen un plan malvado que vino de esa mente pervertida que habían recibido de Sodoma. Debemos cuidarnos mucho. Hay mucho que aprender de Lot. Vamos a concluir. Entonces tenemos, y es apropiado, dos cosas aquí, dos lecciones grandes. Y es en la palabra misma, en 18 y 19, una comparación. Es un contraste. Abraham y su casa, justos que practican justicia y juicio, y Lot, que son influenciados por el pecado. Y recuerda, Lot fue justo, pero tomó malas decisiones. Y nosotros como hijos de Dios, justos, necesitamos ver que hay peligro si no seguimos el ejemplo de Abraham
que vivió en tiendas en este mundo y hacía altares, que tuvo comunión con Dios. Un intercesor que reconoció la depravación del hombre, la santidad de Dios, que Dios es un Dios juez, que juzga el pecado y Dios responde en misericordia a la intercesión. Vamos a escoger el camino de Abraham. Bueno, hermanos, les amo mucho. Les animo a leer las historias otra vez, meditar en la palabra, tener un tiempo de oración con su familia. Recuerda, martes a las 6 de la tarde la iglesia va a estar abierta para oración y vamos a estar haciendo más anuncios acerca de cultos futuros. Este domingo vamos a estar otra vez en culto por internet y vamos a anunciar lo más pronto posible el primer culto juntos. Que Dios les bendiga.